Blockchain, por Nicolás Quintero. Para hablar de blockchain debemos entender que hay instituciones centralizadas e instituciones descentralizadas. El concepto básico de las instituciones centralizadas se podrían entender como los bancos, quienes son las entidades encargadas de verificar una transacción. Hay un ejemplo que se puede enunciar, y es: si yo debo transferirle dinero, digamos a Juan, desde mi cuenta bancaria, realizo una transacción y la entidad bancaria es la que valida que yo tenga los fondos suficientes para realizar esa transacción. Esas transacciones siempre estarán supervisadas por el banco. El banco tiene, o la forma centralizada, tienen varios riesgos, y una es, primero, que nuestros recursos están controlados en el banco directamente. No es un servicio anónimo, porque solamente hay una entidad y sería sobre el banco. Y los bancos están propensos a tener hackeos o caídas de su servidor, ya que es un único servicio o una única línea de servicio. Una conexión descentralizada, como la genera blockchain, es que la información no está en un solo servicio, sino que tenemos varios nodos, y cada nodo es el encargado de validar que la información esté con el cliente y que tenga los fondos, para hablar de monedas, que sería como una de las partes más sencillas de explicarlo. Estos nodos son los encargados de controlar los fondos, de validar si yo, como usuario, poseo los fondos para poder realizar la transacción. El servicio es anónimo porque tenemos varios servidores o varios nodos conectados en una red que son los encargados de validar la información. Como son tantos los que se encuentran dispuestos de acuerdo a la tecnología que estamos usando, no es fácil generar un hackeo o que el servidor se caiga, ya que todos los nodos contienen la información de los demás servicios. Eso para muchos puede generar pérdidas de la información o manipulación, pero acá es donde el blockchain entra a jugar. Un blockchain se puede entender como un contrato digital, donde cada contrato es firmado, validado y es inmutable dentro de una cadena de información. Un contrato, después de estar autenticado y firmado en los nodos y que se ha compartido su información, no puede ser alterado o modificado. Solo se puede consultar si la información y generar las trazas de esta información. Pero ¿cómo funciona el blockchain? Principal, hay que entender que un blockchain tiene tres funciones o componentes iniciales. Los hash de 256, que son los que nos generan una encriptación del nodo y de la información a la que estamos conectados, desde el emisor hasta el origen. Siempre van a haber dos nodos y se van a hacer por hash de 256. El documento, que termina siendo la información que se valida y se comparte, y el servicio que genera la autenticación y que es inmutable sería la prueba de trabajo. Con esas tres pequeñas porciones, un blockchain garantiza que un contrato firmado no es modificable o puede ser alterado. Empecemos a hablar de los hash 256. Es una tecnología basada en matemáticas, donde podemos hacer la encriptación de un texto. En este caso tengo el texto de hola y nos genera un hash único para este servicio. Siempre que se escriba hola va a generar la misma. Pero si en algún momento la cadena en uno de los nodos es interceptado y alterado, por más mínimo que sea, aquí se le agregó un espacio en punto, el hash deja de ser el mismo y rompería el esquema dentro del sistema de validación hash 256. Bueno, ¿y cómo funcionaría el hash 256? Es un algoritmo matemático que se comparte en el hash de 256 y el 224.
donde inicialmente el número 256 es el tamaño final de la cadena en bits que se va a manipular, tiene una longitud de palabras de 32 bits y el bloque completo tiene 512 bits al generarse. Cuando se empieza a realizar el proceso de encriptación, el protocolo genera 64 vueltas o 64 interacciones del dato que se está encriptando, y esto ayuda de entrada a mantener la seguridad de que es casi inviolable. Adicional, el tamaño del vector interno para los hashes de 256 se calcula en 8 por 32. Eso nos deja como resultado un tamaño de mensaje de 2 a la 64 menos 1 bits. Esa es la parte matemática del algoritmo, donde lo podemos ver explicado, sencillo. ¿Qué son los documentos? Los documentos son textos. Los documentos son el contenido de los bloques, en especial son solo textos o información relevante. Pueden ser información basadas en las transacciones de monedas digitales, o puede ser información como contratos empresariales, información médica, en fin, en los usos o su alcance son muy variados. Adicional de esto, solamente un documento tiene la función de hacer insert. No podemos generar edición, borrado o alteración de la información que ya contiene un bloque que esté firmado. Si se hace una modificación o una alteración en estos, se perdería la encriptación y dejaría de ser válido y se encontraría que la cadena se ha roto. Bueno, ¿qué es un bloque? Los bloques están contenidos por el título, el header, la versión del software que estamos usando. ¿Cómo que la versión del software? Para blockchain, uno de los algoritmos más conocidos y usados es el algoritmo de Bitcoin, que es uno de los que le dio fuerza. Pero hay otros como los de Ethereum. Ethereum es una tecnología basada en blockchain que no solamente funciona para llevar a llevar a conseguir monedas digitales, sino que se pueden hacer firmas digitales de documentos. Adicional de eso, se usan los hash del emisor del bloque que estoy trabajando, el timestamp. Una dificultad que tiene la carga de trabajo y el nonce. En esta imagen podemos mostrar un simulador de un bloque donde tenemos el número del ID del bloque, el nonce, que sería un número aleatorio, la información que vamos a agregar y un hash que nos retorna. Bueno, ¿qué es una prueba de trabajo? Una prueba de trabajo es una función matemática que tiene diferencias entre los programas que se están empleando. Ya había nombrado que se pueden usar el algoritmo de cifrado de Bitcoin o el de Ethereum. En el mercado o en la actualidad contamos con muchos más, pero son algunos de los más conocidos. ¿Qué pasa con el algoritmo de Bitcoin? El algoritmo de Bitcoin para las pruebas de trabajo tiene una duración de 10 minutos para ser resuelto. ¿Quiénes lo resuelven? Son los mineros. Tienen una complejidad algorítmica muy grande y necesitan un procesamiento de cómputo extremadamente alto. De ahí empieza a radicar el problema de los bitcoins y la cantidad de energía que se puede consumir para poder resolver estos algoritmos. Una vez resueltos, todos los mineros reciben un mensaje donde encuentran el nonce con el que se descifró el algoritmo y se valida dentro de la red o los nodos, y se comparte la información y todos tendrán una copia de este bitcoin o el algoritmo que se acaba de completar. También está el algoritmo de Ethereum. El algoritmo de Ethereum es más simple, más corto, tiene una duración de 25 segundos para ser resuelto. En cargas de trabajo para los mineros, un algoritmo de trabajo o una carga de trabajo para un bitcoin, después de ser resuelto, genera una ganancia de 6.26 bitcoins, a diferencia del Ethereum, que te da un 0.07 de gas. Creo que es el nombre como se maneja el porcentaje en la moneda, por el tiempo y el gasto energético.
Para poder entenderlos voy a hacer unos ejemplos con un simulador donde puedo simular desde un hash, un bloque, cómo se cifra, se firma y una explicación de la cadena. Vamos a iniciar con un hash. Un hash simplemente es el cifrado de información. Pueden ser claves, pueden ser información médica, en fin, no tiene límites. Vamos a cifrar el día, vamos a escribir día y nos genera una cadena. Esta cadena, cuantas veces la cifre con este servicio de hash, ya que cuenta la clave pública y la llave privada se comparten, siempre va a dar lo mismo. Si cambiamos la i tildada por una i normal, el algoritmo cambia completamente y ese hash dejaría de ser válido si ya se ha transferido para hacer validación de la información y perdería la integridad. Los bloques cuentan con un ID del bloque, el nonce y la data. Vamos a agregar una data. Esta es una nueva línea. Listo. El hash acaba de cambiar. El hash se convierte en el algoritmo que conocemos. Pero para el bloque adicional de generar el hash, le agrega 4 ceros al inicio después de ser firmado y sellado. Cuando se ejecuta un proceso, el sistema agrega los 4 ceros al inicio y cambia el hash. Este hash ya es un bloque que puede ser transferido si tuviéramos una cadena. Entonces, ¿cómo se explicaría el valor y la fortaleza del blockchain? Vamos a mostrar acá en un simulador donde tenemos 5 bloques firmados y sellados, donde empieza el bloque número 1 y no tiene hash de inicio, todos son ceros, son alrededor de son 30 ceros para decir que es el bloque 0 y este está firmado. Lo mismo pasa con el bloque 2, la data pudo haber sido información bancaria, información de transacciones de Bitcoin, información médica. Si en algún momento un minero o el dueño alcanza a llegar a los bloques y genera una modificación, ya que ellos comparten el hash previo y el hash de la encriptación, si yo hago el más mínimo cambio, va a agregar una letra al bloque, veo que los bloques subsiguientes se dejaron de tener la validez. Yo podría firmar el bloque, pero los bloques siguientes no van a contener la información, ya que estos requieren el hash del bloque inicial para poder continuar en la cadena y se romperían. Y como todo el sistema descentralizado tiene una copia exacta de todos los contratos que se han firmado, esto es lo que nos garantiza a nosotros la validez y la invulnerabilidad de los contratos, ya que yo no los puedo editar sino ir agregando contratos continuos. Eso es lo que a nosotros nos garantiza que los blockchain, como tecnología de cifrado y de mantener la data íntegra, es lo que a nosotros nos tienen seguros la data y la información. Aquí hay algunos adicionales. Podemos mirar algunos con transacciones monetarias. Una transacción inicial de 100 a Anderson, que empieza de aquí esos 100 porque él está haciendo una transacción a unas personas adicionales, le hace la transacción y firma, y cada bloque tiene la información en las trazas para poder ir a hacer el descuento y entender cuánto es el recurso que tiene. Si uno de estos datos es alterado dentro de la cadena, el blockchain dejaría de estar firmado y todo el resto de la cadena de transacción se rota, y eso encontraríamos la vulnerabilidad de la información, la alteración, y haría que ese usuario salga del sistema blockchain. Eso es lo que a nosotros debemos entender, la forma como el cifrado de extremo a extremo que tienen por los hash y por la complejidad algorítmica que tienen, nos da la seguridad de que los
contratos que estamos trabajando son inmutables. Esta es la bibliografía que se investigó. Muchas gracias.